A medida que avanzaba, la familiaridad del suburbio de Willowsen comenzaba a desvanecerse, transformándose en un paisaje irreconocible y fantasmagórico. Los caminos que había recorrido innumerables veces, que creía conocer, ahora me conducían a lugares desconocidos o simplemente giraban en bucles confusos que desafiaban toda lógica. La niebla, densa y caprichosa, parecía jugar conmigo, borrando las señales y puntos de referencia que había usado para orientarme. En un intento de mantener un registro de mi ruta, saqué mi cuaderno para anotar las direcciones y los cambios en el paisaje, pero incluso esto se volvía cada vez más difícil. Cada vez que miraba hacia arriba después de escribir, el entorno parecía haber cambiado, como si la niebla estuviera reorganizando silenciosamente el mundo a mi alrededor. La brújula que llevaba colgada del cuello giraba erráticamente, su aguja oscilando sin sentido, siendo más un objeto de frustración que de ayuda. Mi mente luchaba por aceptar estas anomalías, tratando de encontrar una explicación racional. Sabía que los campos magnéticos intensos podían interferir con las brújulas, pero lo que estaba experimentando iba más allá de simples interferencias, era como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. La desorientación se convertía no solo en un problema físico sino también en un desafío psicológico. Comencé a sentir una creciente ansiedad, y mucho miedo a estar perdida en un lugar tanto física como temporalmente incomprensible. Intenté seguir la estrategia de marcar el camino, atando trozos de tela a las ramas de los árboles o dejando marcas en la tierra húmeda. Sin embargo, cuando intentaba volver sobre mis pasos para confirmar mi ruta, encontraba que las marcas habían desaparecido o, peor aún, aparecían en lugares donde estaba segura de no haber estado. Esta manera de jugar de la niebla me dejaba cada vez más desesperada, alimentando un pánico que luchaba por controlar. El frío se intensificaba, y con él, la sensación de estar siendo observada. Cada sombra que capturaba mi cámara térmica parecía acecharme desde la distancia, desapareciendo tan pronto como intentaba acercarme. Los susurros, ahora más frecuentes, se mezclaban con el viento, voces que no podía entender completamente, pero que llevaban un tono de urgencia y advertencia. El miedo se transformó en pánico cuando, en un momento de clara lucidez, me di cuenta de que la niebla no solo distorsionaba el espacio, sino que parecía tener efectos sobre el tiempo. Los relojes que llevaba, uno en mi muñeca y otro en mi equipo, mostraban horas diferentes, cada uno corriendo a su propio ritmo, desconectados de la realidad que conocía. Esto me llevó a la estremecedora conclusión de que no solo estaba perdida en el espacio, sino que posiblemente también en el tiempo. Atrapada en este laberinto de vapor y sombras, con cada paso la desesperación crecía. Sabía que debía encontrar una manera de mantenerme lúcida y continuar mi investigación, pero la niebla parecía tener otros planes, envolviéndome cada vez más en su abrazo frío y lleno de confusión. Con cada nuevo giro en un camino que no llevaba a ninguna parte, cada susurro incomprensible y cada mirada de una sombra entre la bruma, Willowsen se convertía en un mundo cada vez más extraño y amenazante. Mientras luchaba con la desorientación y el miedo creciente que me consumían, la niebla comenzó a revelarme secretos que producían aún más miedo. Al principio, pensé que el agotamiento y el estrés estaban llevándome a imaginar cosas que no eran ciertas, pero pronto me di cuenta de que lo que estaba experimentando eran recuerdos vivos, proyectados como visiones fugaces a través de un velo gris. Caminando como en trance a través de la neblina, me encontré de repente en la calle principal del pueblo tal como había sido hace décadas. Las tiendas a los lados de la calle lucían letreros en estilo antiguos y los coches que pasaban eran modelos que no se habían visto en circulación desde mediados del siglo XX. La gente que caminaba a mi lado vestía ropas pasadas de moda, sus rostros y movimientos tan claros y detallados como si estuviera observando una película en color. Ninguno parecía notar mi presencia, era como si yo fuera un fantasma entre ellos, un espectador invisible en sus vidas pasadas. Estas visiones no duraban mucho. Como si la niebla decidiera cambiar de canal, las imágenes se disolvían y nuevas escenas tomaban su lugar. Vi una parada de autobús en una mañana lluviosa, con un grupo de niños riendo bajo paraguas de colores. Luego, una escena en el parque del pueblo, con un viejo vendedor de helados saludando a familias que disfrutaban de un día soleado. Cada visión era intensamente nostálgica, impregnada de un sentido de pérdida y melancolía. Comenzaba a entender la verdadera naturaleza de la niebla.
No era simplemente un fenómeno físico, era una entidad que se alimentaba de los recuerdos y experiencias de las personas que había absorbido. Cada persona que desaparecía en su abrazo dejaba atrás fragmentos de su vida, que la niebla conservaba y reproducía. Estos recuerdos no solo formaban el tejido de la niebla, sino que también parecían sustentarla, permitiéndole crecer y perpetuar su existencia. Cuanto más me exponía a estas visiones del pasado, más sentía como la niebla intentaba envolverme, no solo físicamente sino también mentalmente. Era como si quisiera consumir mis propios recuerdos, añadiéndolos a su colección de ecos perdidos. Este descubrimiento fue espantoso, pero también esclarecedor, proporcionándome un posible motivo detrás de la persistencia y el comportamiento de la niebla. Las visiones se hicieron más personales y directamente relacionadas con las sombras que había encontrado. Vi a la mujer cuya figura había aparecido ante mí en la niebla, ahora riendo alegremente en una fiesta en el jardín, rodeada de amigos y familia. Vi sus momentos de alegría y sus días de tristeza, cada uno captado y reproducido en el lienzo de la niebla con una fidelidad que producía pánico. Comprender esto me llenó de una determinación renovada. Si la niebla se alimentaba de los recuerdos, tal vez había una manera de debilitarla, de liberar esas memorias para que pudieran descansar, y con ellas, las almas de aquellos atrapados en su seno. Armada con este nuevo conocimiento, sabía lo que necesitaba hacer a continuación. No solo debía encontrar una salida para mí misma, sino que también debía buscar una manera de desmantelar la fuente de alimentación de la niebla y salvar a Willowsen de su sombrío destino. Con cada paso que daba hacia el corazón de la niebla, el aire se volvía más frío y las sombras, más densas. Era como adentrarse en las profundidades de un océano oscuro, donde cada movimiento hacia adelante parecía requerir más esfuerzo y la luz de mi linterna luchaba inútilmente contra la opresiva oscuridad de la niebla. Los susurros, antes esporádicos y apenas audibles, ahora llenaban el ambiente con una cacofonía de voces que, aunque bajos y entremezclados, comenzaban a adquirir una claridad inquietante. Guiada por los intensos pulsos de mi rastreador de calor y las indicaciones de mis dispositivos de sonido, llegué a una zona donde la niebla parecía girar en remolinos alrededor de un centro invisible. Aquí, las sombras tomaban formas más definidas, casi se podían tocar, como si la niebla las hubiera moldeado en figuras humanas atrapadas en una eterna danza silenciosa. Cautelosa, intenté comunicarme, extendiendo mi mano y susurrando preguntas al vacío, esperando algún tipo de respuesta que me ayudara a entender o que me guiara. De repente, el aire se cargó con una energía evidente, y una figura emergió de la bruma con una presencia más dominante y amenazante que cualquier otra que hubiese visto antes. Era una sombra grande, de contornos oscuros y distorsionados, que se movía con un propósito y una hostilidad que no necesitaban traducción. Mis instrumentos empezaron a emitir pitidos de advertencia, y el frío se intensificó hasta calar en mis huesos. ¿Quién eres? Intenté preguntar, mi voz temblorosa por el miedo y el frío. No hubo respuesta verbal, solo un aumento de la presión en el aire, como si la presencia estuviera absorbiendo toda la energía a su alrededor. Entendí que esta entidad no deseaba comunicarse, al menos no pacíficamente. Era el guardián de la niebla o tal vez su manifestación más poderosa, alimentada por innumerables memorias y almas atrapadas. Sin previo aviso, la figura se lanzó hacia mí, una masa de oscuridad condensada que parecía querer engullirme. Instintivamente, retrocedí y encendí todas las luces que llevaba, apuntándolas hacia la sombra en un intento desesperado de disiparla o al menos de frenar su avance. La luz parecía herirla, o repelerla de alguna manera, pues se detuvo y retrocedió, disolviéndose parcialmente en la niebla antes de reorganizarse y atacar de nuevo. Este encuentro se convirtió en una lucha frenética por la supervivencia. Yo, armada solo con mis herramientas de luz y sonido, contra una entidad que parecía poderosa y antigua como la misma niebla. Cada destello de luz y cada emisión sonora que usaba eran tácticas de defensa improvisadas, tratando de mantener a la sombra a raya mientras buscaba una ruta de escape o alguna manera de debilitarla definitivamente. Durante este enfrentamiento, una realidad me golpeó con la fuerza de un descubrimiento. Esta entidad, este núcleo de la niebla, no solo se alimentaba de las memorias perdidas, sino que también se fortalecía con el miedo y la desesperación de aquellos que atrapaba. Comprendiendo esto, supe que mi miedo le daba más poder. Con un esfuerzo sobrehumano, traté de calmar mi mente,
de controlar mi pánico y concentrarme en la tarea de encontrar una debilidad, un punto débil en esta presencia hostil que me permitirá salvar no solo mi vida, sino todas las almas perdidas de Willowsen. En el corazón opresivo de la niebla, mi lucha por mantener la cordura se volvió tan crucial como la batalla física que libraba contra la entidad sombría que me acosaba. A medida que el enfrentamiento se intensificaba, sentí como la presencia intentaba no solo rodearme físicamente, sino infiltrarse en los recovecos de mi mente, buscando romper los hilos de mis recuerdos y con ellos sumirme en un abismo de olvido. Cada ataque de la sombra parecía acompañado de un asalto directo a mi conciencia, donde imágenes y sonidos de mi pasado surgían y desaparecían con violencia. Veía fragmentos de mi infancia, de mis padres, de días soleados en el campo y noches de estudio intensivo, todos parpadeando frente a mí como si una película de mi vida se reprodujera en un bucle frenético y desordenado. La criatura se alimentaba de estos recuerdos, y con cada bocado que tomaba, sentía como mi identidad se volvía más tenue, más difícil de aferrar. Refugiándome en mi entrenamiento y mi conocimiento científico, intenté seguir una estrategia para proteger mi mente y distraer a la entidad. Saqué una serie de espejos pequeños de mi mochila, herramientas que originalmente había traído para estudiar los patrones de dispersión de la niebla. Con manos temblorosas, los coloqué estratégicamente alrededor, utilizando las luces y los reflejos para crear un laberinto de luz que confundiera y desorientara a mi perseguidor. Utilicé también mis grabadoras de sonido, ajustando sus configuraciones para reproducir los sonidos grabados a volúmenes altos y en secuencias aleatorias. Los gritos de la niebla, los murmullos distorsionados y los pasos propios reverberaban ahora en un caos acústico que resonaba a través del manto gris. La sombra vacilaba, sus movimientos se volvían erráticos, como si la sobrecarga sensorial la debilitara temporalmente o desviara su atención. Estos momentos de confusión eran mi única oportunidad. Corrí a través de los espacios que había creado, esquivando los tentáculos oscuros que se lanzaban hacia mí desde la niebla. Cada paso estaba calculado, con cada respiración me recordaba lo que aún tenía que proteger dentro de mí. Sabía que no podía permitirme perder ni un solo recuerdo más, pues cada uno era un ancla que me mantenía lúcida y firme en mi propósito. Sin embargo, mantener esta defensa era agotador. Con cada maniobra, y cada ajuste de mis dispositivos, sentía como mis energías se iban agotando. Era una carrera contra el tiempo y el olvido, una prueba de mi resistencia mental y física. Sabía que no podía mantener este ritmo indefinidamente, necesitaba encontrar una solución más permanente, un modo de romper el ciclo de alimentación de la entidad antes de que mi mente quedara irremediablemente fragmentada. En un momento de desesperación y claridad, recordé los estudios que había leído sobre la resonancia y su efecto en los campos energéticos. Si la niebla y sus criaturas se alimentaban de energía psíquica y emocional, entonces quizás un pulso de energía opuesto, creado a partir de la armonización correcta de sonido y luz, podría desestabilizarla lo suficiente como para darme una ventaja decisiva. Dando forma a esta nueva estrategia, ajusté los dispositivos una vez más, preparándome para un último esfuerzo que esperaba pudiera salvar no solo mi mente, sino quizás todas las almas perdidas. Con cada ajuste, cada alineación de espejos y cada configuración de sonido, me preparaba para enfrentarme al núcleo de la niebla en un enfrentamiento final. La batalla por mi cordura en la niebla densa y sofocante llevó mi resistencia al límite, pero también me impulsó hacia un descubrimiento impactante que cambiaría todo lo que sabía sobre el fenómeno que había envuelto al pueblo. A medida que luchaba por mantener la entidad a raya y proteger mis recuerdos, tropecé literalmente con una estructura semienterrada en el suelo húmedo, cubierta por la niebla y apenas visible. Era una caja metálica grande, con signos evidentes de corrosión y abandono, pero claramente de origen tecnológico y sofisticado. Desde mi más tierna infancia, siempre me sentí atraída por lo desconocido, por aquellos misterios que la ciencia aún no podía explicar. Mi pasión por lo inexplicable me llevó a estudiar parapsicología, una disciplina poco convencional dedicada al estudio de entidades y fenómenos que, para muchos, rozan los límites entre la ficción y la realidad. Pero nunca imaginé que mi búsqueda de lo insondable me arrastraría hasta el corazón de un enigma que desafiaría no solo mi entendimiento, sino también mi cordura. Willowsen siempre fue un lugar peculiar, incluso antes de que la niebla lo envolviera en su misterioso abrazo.
Un pequeño suburbio anidado entre bosques densos y colinas silenciosas, conocido por su tranquilidad y sus pintorescas casas que parecían sacadas de una postal antigua. Sin embargo, hace aproximadamente un año, algo cambió. Una niebla espesa y persistente comenzó a descender sobre Willowsen cada noche, sin falta, tan puntual como el crepúsculo. Al principio, los habitantes del suburbio no le dieron mayor importancia, atribuyendo la niebla a cambios climáticos o a la peculiar geografía del lugar. Pero la niebla era diferente, no era natural. No se disipaba con el sol de la mañana como cabría esperar, en lugar de eso, se esfumaba de repente, casi con la misma rapidez con que aparecía. Y lo más inquietante, aquellos que se aventuraban en su seno durante las horas nocturnas desaparecían sin dejar rastro. Lo único que quedaba de ellos eran sus susurros, voces débiles y desesperadas que algunos juraban escuchar saliendo de la bruma. Estos susurros se convirtieron en el foco de leyendas urbanas y especulaciones. Algunos hablaban de un lugar donde el tiempo y el espacio no seguían las reglas conocidas, otros murmuraban sobre una maldición ancestral o un experimento gubernamental secreto. Atraída por estas historias y decidida a descubrir la verdad, decidí que era hora de enfrentarme al misterio de cara. Armada con mi cuaderno de notas, varias cámaras y dispositivos de medición ambiental, me propuse documentar y analizar la niebla desde dentro. Sabía que adentrarme en ese enigma podría ser peligroso, pero la necesidad de respuestas era más fuerte que cualquier miedo. En el crepúsculo que precede a la llegada de la niebla, mi pequeño laboratorio casero en Willowsen se convirtió en un hervidero de actividad. Sabía que cada detalle, cada instrumento podría ser crucial en mi exploración, tal vez, en mi supervivencia. A mi alrededor, esparcidos sobre la mesa de trabajo, yacía el fruto de meses de preparación y ajustes meticulosos, dispositivos diseñados para penetrar el velo de misterio que era la niebla del suburbio. Primero revisé el rastreador de calor, una herramienta esencial para detectar cualquier forma de vida o variación térmica en la niebla. Aunque típicamente utilizado por cazadores o en investigaciones ambientales, lo había modificado para que fuera sensible a fluctuaciones más sutiles, aquellas que un termómetro ordinario pasaría por alto. Tras un chequeo final de sus sensores y una calibración cuidadosa, lo coloqué cuidadosamente en mi mochila, junto a varias baterías de repuesto. Luego, preparé mis grabadoras de sonido. Estos dispositivos no eran comunes, cada uno estaba equipado con micrófonos binaurals para capturar el sonido tridimensional, creando grabaciones que podrían recrear direccionalmente los susurros y sonidos de la niebla. Estas voces fantasmales, si realmente existían, serían una evidencia crucial de lo que ocurría en el corazón del fenómeno. Ajusté los niveles de sensibilidad, asegurándome de que pudieran captar incluso el más leve murmullo. No podía olvidar la cámara térmica. Aunque pesada y voluminosa, con su capacidad para visualizar el espectro térmico podría ser mi única oportunidad de ver en la densidad opaca de la niebla. La monté sobre un soporte especial en mi hombro, probando su campo de visión y acostumbrándome a su peso extra. Además, llené mi mochila con otros artículos esenciales, una brújula, aunque dudaba de su utilidad en un lugar donde las leyes físicas parecían distorsionadas, linternas de alta potencia con diferentes espectros de luz, para estudiar cómo reaccionaba la niebla a diversas longitudes de onda, y un cuaderno impermeable para anotar observaciones de todo lo que ocurriera. La preparación no era solo técnica. Mentalmente, repasaba los informes de testigos y teorías que había recopilado sobre la niebla. Cada desaparición, cada historia contada, cada anomalía registrada se tejía en un tapiz de datos que intentaba descifrar. Sabía que entender la naturaleza de la niebla era crucial para poder sobrevivir a ella. Mientras la noche se cerraba sobre Willowsen, la familiar neblina comenzó a formarse a lo lejos, escurriéndose entre los árboles y las casas como un río de fantasmas. La tensión en el aire era evidente, incluso el viento parecía susurrar con anticipación o advertencia. Me tomé un momento para respirar profundamente, sintiendo el peso de lo desconocido ante mí. Luego, con mi equipo listo y mi decisión firme, me dirigí hacia la puerta. No había vuelta atrás, la niebla me esperaba, y con ella, quizás, las respuestas que había buscado toda mi vida. Eché un último vistazo a mi refugio de conocimiento y seguridad, cerré la puerta detrás de mí y me adentré en la oscuridad creciente de la bruma, hacia el misterio que envolvía el lugar. La noche que elegí para mi exploración fue inquietantemente tranquila.
La luna, casi llena, colgaba en el cielo como un farol pálido, su luz luchando por penetrar la opacidad de la niebla que ya comenzaba a formarse. Mientras observaba cómo el vapor se enroscaba en torno a las farolas y las copas de los árboles, sentí una mezcla de emoción y de miedo. Aquella era mi oportunidad para, tal vez, cambiar la forma en que entendemos nuestro mundo. Sin embargo, lo que no sabía en aquel momento era que, dentro de la niebla, las reglas conocidas de la naturaleza no se aplicaban. Estaba a punto de adentrarme en un dominio donde la realidad se distorsiona y los secretos oscuros esperan pacientemente para ser descubiertos. Y así, con una respiración profunda y un paso decidido, crucé el umbral hacia la desconocida oscuridad de Willowsen. Con curiosidad y cautela, me acerqué a investigar. En la superficie de la caja, parcialmente oculta por el musgo y la suciedad acumulada, descubrí una placa con inscripciones erosionadas, pero aún legibles. Limpié la superficie con mi manga, y las palabras Proyecto Cronox, bajo el logo del Departamento de Defensa se hicieron visibles, acompañadas de símbolos de advertencia sobre radiación y materiales peligrosos. El hallazgo fue como un milagro, que me ayudó a ver con claridad en medio del caos. Comencé a conectar los puntos, recordando informes clasificados y rumores de proyectos gubernamentales destinados a explorar y manipular las fronteras del tiempo y el espacio. El Proyecto Cronox, según recordaba, había sido un intento audaz de crear tecnología que pudiera influir en la estructura del continuo espacio-temporal para propósitos de defensa y exploración, pero había sido desechado en última instancia. Lo que nunca se hizo público fue que el proyecto había alcanzado alguna medida de éxito, y este residuo peligroso, esta niebla, era aparentemente el producto de esos experimentos fallidos. Arrodillándome junto a la caja, encontré una compuerta que parecía dar acceso a componentes internos. A pesar del riesgo, mi determinación de entender y potencialmente encontrar una solución me impulsó a abrirla. Dentro, había una maraña de cables y placas de circuito, muchos de ellos dañados por el tiempo y la exposición a las inclemencias, pero algunos todavía parpadeaban débilmente con luces intermitentes, señales de que no toda la tecnología había dejado de funcionar. Utilizando mi equipo, intenté decodificar la información residual que estos componentes aún podrían contener. Pantallas con datos codificados y mapas de energía aparecieron, mostrando fluctuaciones y anomalías que coincidían precisamente con las áreas de mayor concentración de niebla y actividad paranormal dentro de Willowsen. Era evidente que la niebla no solo era un fenómeno de origen natural, sino una manifestación física y energética de experimentos que habían alterado las leyes de la naturaleza. Con esta nueva comprensión, las piezas del misterio comenzaron a encajar. La niebla no solo absorbía las memorias de aquellos que atrapaba, sino que también alteraba el tejido mismo de la realidad en su entorno, creando bucles y distorsiones temporales que reflejaban los objetivos originales del Proyecto Cronox. Las sombras que había visto y los susurros que había escuchado eran los ecos desgarrados de personas consumidas no por una entidad mística, sino por la ciencia llevada más allá de sus límites éticos y prácticos. Habiendo desvelado esto, sabía que tenía que encontrar una manera de revertir o al menos mitigar los efectos del experimento. Esto significaba no solo escapar de la niebla y sus efectos, sino también asegurarme de que los responsables se enfrentaran a las consecuencias de sus actos. Con un nuevo sentido del deber, me preparé para enfrentarme a la próxima fase de mi investigación, armada ahora con conocimiento que era tanto peligroso como liberador. Ahora que comprendía el origen de la niebla, mi plan consistía en crear un pulso electromagnético que, en teoría, podría neutralizar temporalmente los campos anómalos generados por los restos del experimento, con suerte, disipar la niebla lo suficiente para liberar las sombras atrapadas. Junto a la caja del Proyecto Cronox, examiné los componentes que aún funcionaban. Aunque algunos circuitos estaban más allá de cualquier uso práctico, otros parecían viables. Usando mi multímetro y otros instrumentos de diagnóstico, identifiqué los módulos que aún almacenaban carga eléctrica y eran capaces de generar un campo electromagnético. Mi plan era reconfigurar estos componentes para crear un pulso controlado y dirigido. Sabía que el manejo de componentes posiblemente radiactivos y definitivamente inestables era peligroso, pero las circunstancias requerían riesgos. Configuré un circuito provisional utilizando cables de mi mochila y los restos funcionales de la caja, creando una especie de bobina de inducción. Cada movimiento era meticuloso, cualquier error no solo podría no generar el pulso deseado,
sino que también podría provocar una reacción que me pusiera en peligro directo. Mientras trabajaba, la niebla parecía percibir mis intenciones, o quizás solo reaccionaba a la actividad en su núcleo. Las sombras se movían inquietas a mi alrededor, y los susurros crecían en intensidad, como si la niebla misma temiera por su existencia. Me apresuré, sabiendo que el tiempo y la oportunidad eran escasos. Finalmente, después de ajustes frenéticos y cálculos rápidos, el dispositivo estaba listo. Mi creación no era elegante, pero esperaba que fuera efectiva. El plan era simple: activar el pulso, observar los efectos sobre la niebla y las sombras, y ajustar según fuera necesario. Si funcionaba, el campo energético de la niebla debería desestabilizarse lo suficiente como para liberar, al menos temporalmente, las memorias y entidades atrapadas. Respiré profundamente antes de iniciar el dispositivo. A mi alrededor, la niebla parecía más densa, como si intentara sofocar el pulso electromagnético antes de que pudiera activarse. Con un movimiento decidido, cerré el circuito y el aire se llenó de un zumbido eléctrico. Un destello de luz brilló momentáneamente y luego el mundo se sumió en un silencio cargado. Esperé, conteniendo la respiración, observando. Lentamente, la niebla comenzó a vibrar, luego a girar en remolinos caóticos como si estuviera siendo agitada por una fuerza invisible. Las sombras, visiblemente inestables, comenzaron a moverse con un propósito hacia donde se había irrumpido su mundo. Observando este fenómeno, no pude evitar sentir una mezcla de esperanza y miedo. Había puesto en marcha un plan arriesgado basado en teorías y suposiciones. Ahora, solo quedaba ver si la realidad respondería a mis cálculos y si el coraje y la ciencia serían suficientes para reparar las heridas abiertas por la arrogancia humana en el tejido de Willowsen. El pulso había comenzado a trabajar y la niebla que durante tanto tiempo había sofocado Willowsen empezó a agitarse violentamente, como un mar revuelto por una tormenta. Las sombras que moraban dentro se movían erráticamente, algunas parecían atraídas hacia el epicentro del pulso, mientras que otras se alejaban, como si las hubiera asustado o liberado de algún tipo de trance. A pesar del efecto inicial, sabía que la ventana de oportunidad sería breve. La energía de mi maquinaria no duraría indefinidamente y necesitaba actuar rápido. Con el corazón latiendo aceleradamente, me adentré más en el corazón de la niebla, hacia el lugar donde los efectos del pulso parecían más intensos. Cada paso era una batalla, no solo contra la resistencia física de la niebla, que se había vuelto casi palpable, sino también contra el miedo creciente de que el plan pudiera fallar. El momento en que crucé el umbral invisible que separaba el mundo conocido de la espesa cortina de niebla fue como sumergirse en otro universo. De repente, el aire frío y húmedo se cerró a mi alrededor, y la visibilidad se redujo a una franja gris que apenas se extendía unos pocos metros frente a mí. La luz de la luna, que antes iluminaba el camino, ahora apenas podía penetrar el manto opaco que se arremolinaba en torno a mí, transformando todo en sombras y siluetas que no se podían distinguir. Encendí la cámara térmica puesta en mi hombro. Su pantalla arrojaba un débil resplandor azul que delineaba formas incoherentes que cambiaban con cada movimiento de la niebla. Los árboles a lo largo del camino aparecían como manchas irregulares de calor residual, sus formas distorsionadas por la lente de la cámara. La realidad visual que conocía se había transformado en un paisaje alienígena, donde cada forma y cada sombra podía ser tanto una ilusión óptica como una amenaza encubierta. Con las grabadoras de sonido zumbando suavemente en mi cinturón, comencé a caminar lentamente hacia adelante, consciente de cada crujido bajo mis botas y el eco leve que generaban. Los sonidos del barrio, antes tan familiares, ahora estaban irremediablemente distorsionados. Los ladridos de un perro a lo lejos sonaban apagados y distantes, como si provinieran de otro mundo. El murmullo del viento entre las ramas de los árboles se convertía en un coro fantasmal, susurros que no podía distinguir si eran reales o producto de mi imaginación tensa por el miedo y lo que pudiera pasar. La brújula que llevaba en mi mano giraba lentamente, su aguja oscilando sin dirección fija, como confundida por la misma niebla que desorientaba mis sentidos. Cada paso hacia adelante parecía llevarme más hacia adentro de un laberinto sin paredes, un espacio donde las distancias y las direcciones perdían todo significado. A medida que avanzaba, activé el rastreador de calor, observando la pantalla mientras ésta escaneaba el entorno en busca de cualquier anomalía térmica.
pero todo lo que mostraba era un mosaico fracturado de temperaturas, sin patrones diferenciables o indicativos de vida. La niebla parecía absorber todo, calor y sonido por igual, dejándome sumergida en un aislamiento casi total. El peso de la soledad se hacía más evidente con cada minuto que pasaba. Estaba sola allí, un pensamiento que trataba de ignorar mientras me concentraba en los datos que iba recogiendo. Sin embargo, no pude evitar sentir una punzada de miedo al pensar en las personas que habían desaparecido en esta misma niebla. ¿Habrían experimentado este mismo vacío opresivo, este mismo alejamiento de la realidad que ahora me envolvía? Intenté mantener la calma, recordándome la importancia de mi misión. Cada paso, cada dato recogido era un acercamiento hacia la verdad, hacia una comprensión que podría, con suerte, devolver a Willowsen a la normalidad. Sin embargo, con cada susurro de la niebla, con cada sombra que se deslizaba en el rabillo de mi ojo, sabía que estaba caminando sobre un filo delicado entre el descubrimiento y el desastre. El corazón me latía con fuerza en el pecho, cada latido resonando en el silencio roto solo por el suave crujir de mis pasos sobre el suelo húmedo del lugar envuelto en la niebla. A medida que me adentraba más en el manto gris, el ambiente se tornaba cada vez más etéreo y desorientador. La niebla, ahora más densa, parecía jugar con mi percepción, haciendo que cada forma y cada sonido se sintieran como si emergieran de un sueño febril. Fue entonces cuando vi la primera sombra. Al principio, pensé que mis ojos me engañaban, que era una ilusión creada por la fatiga y el miedo, pero la silueta se perfiló con claridad, por un momento, antes de disolverse de nuevo en la bruma. Era una figura humana, o eso me pareció, apenas visible y completamente silencioso excepto por un susurro tan bajo que dudé de haberlo escuchado. Ajusté el volumen de mis grabadores de sonido, desesperada por captar cualquier evidencia audible que pudiera confirmar que no estaba alucinando. Cautelosamente, me moví hacia donde había visto la sombra, mis ojos escudriñando la niebla que todo lo consumía. De repente, una voz clara, aunque susurrante, rompió la quietud. ¿Quién está ahí? La voz parecía venir de todas partes y de ninguna, un eco en el laberinto de vapor. Mi respiración se detuvo. No era mi imaginación. Alguien, o algo, estaba conmigo en la niebla. Encendí la cámara térmica, la pantalla parpadeaba intentando fijarse en algo en la densidad. Entonces, otra figura apareció brevemente a la derecha, una silueta que pareció mirarme antes de desvanecerse tan rápidamente como había surgido. Me giré hacia ella, pero ya no había nada allí excepto el frío manto gris. El rastreador de calor en mi mano comenzó a emitir un pitido suave, indicando un cambio en la temperatura cercana. Algo o alguien estaba definitivamente conmigo en la niebla, moviéndose tan silenciosamente que solo la tecnología podía traicionar su presencia. Seguí las señales térmicas, cada una llevándome más profundamente en el corazón de la niebla, donde las siluetas se convertían en breves destellos de existencia antes de desaparecer nuevamente. En un momento, una figura se detuvo lo suficiente como para que pudiera verla claramente. Era una mujer, o al menos la sombra de lo que una vez fue una mujer, su rostro distorsionado por la niebla, pero sus ojos increíblemente claros y tristes. Ella me miró, y por un segundo, el mundo fuera de la niebla pareció desvanecerse, dejándonos solo a nosotras dos en ese limbo de vapor y sombras. Ella se lleva todo, murmuró la figura, antes de que la niebla la envolviera por completo y desapareciera. La frase quedó flotando en el aire, un rompecabezas escalofriante que necesitaba resolver. Cada encuentro era una pieza del enigma, cada susurro una pista dejada en un rastro frío. Aunque mi mente luchaba por mantener el escepticismo científico, no podía ignorar la creciente sensación de que estaba tocando algo profundo y antiguo, algo que la niebla había ocultado del mundo de los vivos. Estos primeros encuentros no fueron solo revelaciones, fueron advertencias. La niebla de Willowsen tenía sus secretos, y parecía que no los soltaría sin resistencia. La niebla luchaba por mantener su dominio. Sentía como las temperaturas fluctuaban salvajemente a mi alrededor, pasando de un frío cortante a un calor sofocante en cuestión de segundos, una clara señal de que la estructura misma de la niebla estaba siendo desestabilizada. Los instrumentos en mi mochila emitían pitidos constantes y las pantallas parpadeaban con lecturas caóticas, confirmando que la energía liberada estaba alterando todo a su paso. En ese momento crítico,
La entidad con la que me había enfrentado antes emergió de nuevo. Era aún más grande y parecía más furiosa, como si mis actos la hubieran enfurecido o amenazado de alguna manera más personal. Su forma oscura se movía rápidamente hacia mí, deslizándose entre los remolinos de niebla como una bestia acechando a su presa. Consciente de que no tenía mucho tiempo, utilicé una linterna modificada para emitir un haz de luz intensamente brillante, diseñada para cortar a través de la niebla. La luz golpeó a la entidad, que se replegó con un sonido que era casi un grito. Pero sabía que eso no la detendría por mucho tiempo. Necesitaba llegar al epicentro, donde el efecto del pulso sería máximo. Corriendo a través de la niebla, esquivando las formas cambiantes y las sombras que ahora parecían liberarse en un torbellino caótico, finalmente llegué al núcleo de la turbulencia. Aquí, el aire vibraba con energía, las partículas de la niebla brillaban como si estuvieran electrificadas. Rápidamente, saqué el dispositivo central, un pequeño generador portátil que había recalibrado para este propósito, y lo activé para emitir un segundo pulso, más potente que el primero. El efecto fue casi inmediato. Una onda visible de energía se expandió desde el generador, empujando la niebla hacia atrás como una ola retrocediendo de la orilla. Las sombras en la periferia de la onda comenzaron a disiparse, sus formas se desintegraban en motas de luz antes de desaparecer por completo. Pero la victoria fue agridulce y momentánea. La entidad, aunque claramente debilitada, se reagrupó para un último ataque. Consciente de que esto podría ser el final, tanto para mi plan como para mí, reuní toda mi determinación. Con la niebla temporalmente a raya y mi camino claro, corrí, reajustando los controles del dispositivo para un último y desesperado esfuerzo. Si pudiera amplificar la potencia lo suficiente, tal vez podría liberar Willowsen de su pesadilla de una vez por todas. La batalla con la entidad que se había convertido en el guardián y era la manifestación de la niebla alcanzó su punto culminante bajo un cielo que nadie más podía ver, oscurecido por la densa bruma que envolvía todo. El aire estaba cargado con una electricidad estática, el resultado de mi dispositivo aún activo, luchando por mantener a raya la niebla y sus miedos. La entidad se abalanzaba hacia mí, una masa de oscuridad y desesperación que parecía decidida a engullir no solo mi cuerpo, sino también mi espíritu. A pesar del miedo que me presionaba el pecho, sabía que esta sería la batalla definitiva, la oportunidad de poner fin al tormento de la niebla o ser consumida por ella. Armada con lo que quedaba de mi equipo, que había sufrido daños tanto por la lucha constante como por la corrosiva atmósfera de la niebla, preparé mi último recurso. El generador estaba programado para emitir una serie de pulsos, pero necesitaba tiempo y espacio para activarlo correctamente. Mientras la entidad se acercaba, utilicé de nuevo la serie de espejos pequeños, para crear una red de haces luminosos. Estos haces, aunque débiles, se refractaban y multiplicaban en la niebla, creando una ilusión de movimiento y presencia en múltiples direcciones. Esta distracción pareció confundir a la entidad por un momento, su forma vacilando, como si intentara decidir cuál de los múltiples reflejos atacar. Este era el momento que necesitaba. Corrí con el generador, esquivando las extensiones oscuras que la entidad lanzaba hacia las luces, cada una desvaneciéndose al hacer contacto con los haces. Mis manos trabajaron febrilmente para ajustar la configuración, aumentando la potencia del pulso. Sabía que esto podría sobrecargar el sistema, pero era un riesgo que estaba dispuesta a correr. Con cada ajuste, el aire a mi alrededor zumbaba más fuerte, la energía acumulándose en una promesa de liberación o destrucción. Justo cuando estaba a punto de activar el pulso final, la entidad se dio cuenta del engaño y se volvió hacia mí con una velocidad sobrecogedora. No tenía tiempo para correr o esconderme, solo podía esperar que mi plan funcionara. Con un grito que mezclaba desafío y esperanza, activé el generador. El pulso final se liberó con una fuerza que me tiró hacia atrás. La luz blanca y cruda se expandió alrededor del generador, cortando a través de la niebla como un cuchillo. La entidad emitió un chillido, su forma comenzó a disolverse bajo la intensidad del pulso. Las sombras a su alrededor también se desvanecían, liberadas de la prisión de la bruma y la oscuridad, ascendiendo hacia lo que esperaba fuera su descanso final. Mientras la luz se desvanecía y el generador se quedaba en silencio, sin energía, la niebla comenzó a retroceder. Por primera vez en mucho tiempo, los contornos de Willowsen empezaron a aparecer de nuevo,
como si el mundo estuviera emergiendo de un largo sueño. Me quedé allí, respirando con dificultad, observando cómo la oscuridad se disipaba, y con ella, la entidad que había luchado tan ferozmente por mantener su dominio. Había ganado, al menos por ahora. Willowsen estaba libre de la niebla, pero a un coste personal significativo. Mi equipo estaba destruido, mi cuerpo y mente exhaustos. Sin embargo, mientras el sol comenzaba a perforar los últimos vestigios de bruma, sentí una mezcla de alivio y determinación. La lucha podría haber terminado, pero la tarea de asegurarme que nunca más se repitiera estaba apenas comenzando. Cuando el último eco del pulso electromagnético se desvaneció en el aire, la niebla que había asfixiado al pueblo comenzó a retroceder como un mar en marea baja. Poco a poco, los contornos del mundo real se hicieron visibles, y los sonidos del suburbio, suprimidos durante tanto tiempo bajo la opresiva cortina de bruma, empezaron a filtrarse en mis oídos: el ladrido de un perro en la distancia, el murmullo del viento ahora liberado, el canto de los pájaros despertando a una nueva realidad. Miré a mi alrededor, todavía en alerta, pero la entidad y las sombras que habían acechado en la niebla parecían haber encontrado su liberación. Algunas de las formas que antes se retorcían silenciosamente ahora se elevaban y desaparecían, sus siluetas disolviéndose en el aire como si estuvieran hechas de nada más que el aliento de un sueño. Era un momento de paz inesperada, el suspiro colectivo de alivio de un pueblo, liberado de sus fantasmas. Mi propio alivio fue evidente, pero mezclado con una fatiga profunda y un dolor agudo en cada músculo y fibra de mi ser. El esfuerzo de la noche, tanto físico como mental, me había llevado al límite de mis capacidades. Sin embargo, sabía que no podía permitirme el lujo de descansar aún, necesitaba salir antes de que la niebla pudiera regenerarse, si es que lo hacía, y asegurarme de que la información que había descubierto se preservara. Con pasos vacilantes pero determinados, comencé mi camino de regreso hacia la periferia del suburbio. El paisaje, que horas antes se había transformado en un laberinto de miedo y confusión, ahora era simplemente el pueblo que siempre había conocido, aunque visto a través de los ojos de alguien que había sobrevivido a su lado oscuro. Las casas, los árboles, y las calles tenían un aire de normalidad que casi parecía surrealista después de lo que había experimentado. Mientras caminaba, el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, pintando el cielo con tonos de rosa y naranja. Era un amanecer, no solo de un nuevo día, sino también de una nueva era, si es que podía asegurarme de que los secretos revelados no se perdieran en las sombras o fueran encubiertos por aquellos que habían provocado el suceso. Al llegar al límite, me volví para mirar atrás. No había rastro de la niebla, solo el pueblo, bañado con la luz del amanecer, tranquilo y pacífico como si la noche de pánico nunca hubiera ocurrido. Sentí una mezcla de nostalgia y resolución. Con un último suspiro, me alejé del suburbio, cruzando el umbral hacia un mundo que seguía adelante, ajeno a las batallas libradas en la oscuridad. Era libre, sí, pero la libertad venía con la carga de la verdad y la responsabilidad. Mientras el sol ascendía, iluminando mi camino, me preparaba para el siguiente desafío: asegurarme que lo que había descubierto no se volviera a utilizar, o peor, se convirtiera en otra leyenda olvidada en los anales de los misterios inexplicados. Al cruzar el umbral que marcaba el final de Willowsen, el sol del amanecer se elevaba completamente, bañando todo a su paso con una luz dorada que parecía purificar el aire de la pesadilla vivida durante la noche. Atrás quedaba la niebla, una amenaza que había consumido no solo la tierra sino también las almas de muchos, ahora aparentemente apaciguada por el pulso electromagnético que había liberado en el corazón de su oscuridad. Caminé lentamente, cada paso resonando con el eco de la fatiga y la resolución. Aunque mi cuerpo clamaba por descanso, mi mente seguía alerta, procesando cada detalle de lo que había ocurrido y lo que significaba para el futuro. Al mirar hacia atrás, hacia el pueblo que se extendía tranquilamente bajo el cielo matutino, era difícil creer que el mismo lugar había sido escenario de tales pesadillas nocturnas. Las casas, con sus jardines bien cuidados y sus ventanas brillando al sol, parecían prometer un día normal como cualquier otro. Pero yo sabía que bajo esa apariencia de normalidad latía el recuerdo de la niebla y sus secretos. La entidad a la que me había enfrentado, aunque disipada, era solo un síntoma de un mal mayor, una manifestación de experimentos que habían cambiado las leyes de la naturaleza. El peligro no había desaparecido completamente, solo estaba dormido,
esperando quizás ser despertado de nuevo por circunstancias que yo no podía prever ni controlar. Llegando a las afueras del pueblo, pasé por la casa de la señora Henley, quien estaba en su jardín regando las plantas. Me saludó con una sonrisa y un gesto amistoso, ignorante del peligro que había estado acechando tan cerca. «Hermoso día, ¿verdad, Laura?», exclamó con un tono que hablaba de normalidad y rutinas diarias. Asentí, devolviéndole la sonrisa, aunque por dentro, sentía una desconexión total. ¿Cómo podría explicarle lo que realmente había sucedido, lo cerca que había estado de perder no solo su jardín, sino todo su mundo? Decidí que, por el momento, el conocimiento de lo ocurrido debía guardarse. Necesitaba entender más, asegurarme de que lo que había aprendido y experimentado pudiera ser usado para prevenir futuras catástrofes, no para sembrar el pánico. Mientras caminaba, mis pensamientos giraban en torno a cómo podría asegurarme de que los errores del pasado no se repitieran. Mi regreso a casa fue silencioso y reflexivo. Cada paso me alejaba físicamente de la niebla, pero me adentraba más en la maraña de responsabilidades que había asumido. Sabía que necesitaba documentar todo, preparar un informe detallado, y encontrar aliados que creyeran en la veracidad de mis descubrimientos. La lucha contra la niebla podría haber terminado, pero la batalla por la verdad y la seguridad apenas comenzaba. Al abrir la puerta de mi casa, el familiar olor a café y libros viejos me recibió. Era el recuerdo reconfortante de mi vida antes de esa noche eterna. Sin embargo, mientras cerraba la puerta detrás de mí, una última mirada a través de la ventana hacia el tranquilo suburbio me recordó que la realidad, a menudo, es solo una ilusión, y que debajo de la superficie de nuestra cotidianidad, siempre hay verdades más profundas esperando ser descubiertas. De vuelta a la rutina de mi vida diaria, el contraste entre lo ordinario y lo extraordinario nunca lo había sentido tan fuerte. Aunque físicamente me encontraba segura dentro de las paredes de mi hogar, mi mente y mi corazón estaban atrapados en un ciclo constante de frustración y determinación, impulsados por los eventos que había vivido en Willowsen y por la lucha que sabía que aún me esperaba. Con las pocas evidencias que había podido salvar, algunas grabaciones, datos, fotografías e incluso fragmentos del dispositivo, me armé de valor para compartir mi historia, para contar la verdad que había detrás de la niebla. Contacté a periodistas, científicos y funcionarios locales, armada con los hechos y con la esperanza de que la realidad de mis descubrimientos fuera suficiente para motivar una investigación formal y medidas de precaución. Sin embargo, cada intento de divulgar la verdad se encontraba con obstáculos insuperables. Las autoridades, aunque corteses, desestimaron mis afirmaciones, calificándolas de teorías o delirios causados por el estrés. Las pruebas que presentaba eran rechazadas como artefactos de datos o anomalías técnicas, que se podían explicar como errores humanos o mal funcionamiento del equipo. Lo más desalentador fue el encuentro con agentes del gobierno que, bajo la fachada de preocupación por mi bienestar, insinuaron sutilmente las consecuencias de seguir divulgando mis historias. Aunque nunca dijeron explícitamente que me silenciarían por la fuerza, el mensaje estaba claro: continuar mi cruzada podría llevarme a serias repercusiones personales y profesionales. Frente a esta muralla de negación y amenazas veladas, me di cuenta de que me enfrentaba a una maquinaria mucho más grande y enraizada de lo que había imaginado. La niebla podría haber sido un fenómeno físico, pero la desinformación y encubrimiento a la que ahora me enfrentaba era aún más densa y difícil de penetrar. Decidí entonces que, si la verdad iba a ser silenciada en los foros públicos, continuaría mi lucha en las sombras. Organicé meticulosamente todas las pruebas que había recopilado, creando copias de seguridad y distribuyéndolas de manera segura a contactos de confianza que compartían mi preocupación por los fenómenos inexplicables y las manipulaciones encubiertas. Además, comencé a escribir un detallado diario de mis experiencias, no solo como un registro de los eventos, sino como un manual de instrucciones por si algo me sucediera. Este documento, que guardaba en varios lugares seguros, no solo preservaba la historia de la niebla, sino que también servía como un testimonio de mi determinación para que la verdad algún día saliera a la luz. Mientras, la vida en Willowsen volvía a su curso normal y los días se sucedían uno tras otro con la tranquila monotonía de lo cotidiano, mi nueva normalidad se ha transformado en una vigilancia constante. Cada sombra en la niebla, cada historia no contada, se convierte en parte de mi misión personal. Aunque silenciada por ahora, no estoy derrotada,
Y mi lucha para sacar la verdad sobre la niebla y proteger a otros de futuros experimentos sigue viva, esperando el momento adecuado para resurgir y traer luz a la oscuridad que había conocido tan bien. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.